Sirio es la estrella nocturna más brillante y de mayor magnitud del firmamento. Está situada en la constelación de Canis Major y fue conocida como la estrella del perro en distintas culturas a lo largo de la historia, pero a nivel iniciático fue considerada la estrella de los misterios, porque las antiguas escuelas mistéricas de Caldea, Tebas y Eleusis enseñaban que Sirio es el sol secreto que se oculta detrás del sol, aunque su energía no solo mantiene vivo el mundo físico, sino que alimenta el mundo espiritual, iluminando el camino de los iniciados hacia la sabiduría esotérica y la conciencia superior. Precisamente, en Egipto, el simbolismo astroteológico de Sirio resulta fundamental en los misterios de Isis y Osiris, donde Sirio está personificado por la diosa Isis y por el dios canino Anubis, porque la primera tenía el conocimiento mágico para la resurrección y el segundo enseñaba los conocimientos secretos para que las almas de los iniciados pudiesen prepararse para la muerte física y los peligros del más allá, ya que el propósito final era vivir en la forma de un Aj. Por esto, detrás de los rituales mistéricos de resurrección se encontraba la promesa de alcanzar el rango de Aj con magia Heka, esto es, la categoría de un espíritu bendecido con poderes mágicos que podía vivir entre los dioses. No obstante, solo las élites egipcias podían acceder al conocimiento de la magia Heka y de lo que hay en el otro mundo, ya que el viaje al más allá estaba lleno de entidades, portales y cavernas. Por otro lado, cuando el sol se alineaba con Sirio, los sacerdotes ritualizaban la iluminación espiritual en el complejo piramidal de Giza, donde los iniciados recibían la corona At de la luz cósmica, esto es, la corona del conocimiento que Osiris irradiaba desde el Duat o inframundo cósmico. De esta manera los sacerdotes enseñaban que el sol Ra, Dios Padre, solo era la sombra de la luz invisible, es decir, Sirio, la estrella secreta para el ascenso espiritual de los iniciados. De hecho, en 1912 Carl Jung analiza el simbolismo canino y su conexión con la muerte y el renacimiento en los misterios egipcios en su libro Símbolos de Transformación, donde el mito de Osiris como dios despedazado y luego resucitado es un ritual relacionado con el culto a Sirio durante el solsticio de verano. De hecho, en los misterios dionisíacos y eleusinos, el dios Dioniso, que también es desmembrado y posteriormente resucitado, se le conocía como la estrella portadora de luz del rito nocturno. En este sentido, Osiris, Dioniso y otros dioses personifican a Sirio como una fuerza que potencia el instinto animal en la psique humana, pero solo los iniciados se exponían conscientemente a la energía de Sirio, o sea, en los rituales dionisíacos el vino y otras sustancias producían la liberación instintiva y la activación del Puera Eternus, el Trickster y otros arquetipos, mientras que en los misterios egipcios se buscaba potenciar el instinto para descargar las pulsiones instintivas sobre un objetivo concreto, de tal manera que toda esa energía psíquica y astral se direccionaba para regenerar y reiniciar el orden cósmico, para lo cual era necesario activar los arquetipos de Dios y del Rey sacrificado en un sentido ritual. Teniendo en cuenta esto, la astroteología y el ritualismo mistérico siguen estando vigentes en el sistema de poder y religión, ya que las élites de poder real y las élites visibles están fascinadas con el culto a Sirio y su liberación total del instinto, aunque esto ha tenido diferentes impactos en el comportamiento de las élites. Por ejemplo, cuando el arquetipo del Puera Eternus o niño eterno es dominante, entonces el primer tipo psicológico de las élites se define por la inmadurez, el hedonismo y la negación de la responsabilidad, destacando por estrategias caprichosas y disfuncionales para destruir la tradición y el orden. En cambio, el segundo tipo psicológico se identifica con las élites que están dominadas por el trickster, de ahí que su primera máscara sea presentarse como los salvadores, cuando en realidad su propósito es destruir paradigmas y estructuras, utilizando el engaño, la manipulación y el caos planificado, para lo cual crean y promueven conflictos internos, ideologías contradictorias y guerras culturales para distraer y dividir a la sociedad. Ahora bien, el tercer tipo psicológico es cuando las élites están dominadas por el Puera Eternus, el Trickster y la sombra.
por lo que su idea consiste en manipular la percepción colectiva para construir una sociedad infantilizada, superficial e incapaz de cuestionar a los poderes fácticos. Así pues, todo esto contrasta con el cuarto tipo psicológico, el cual se refiere a las élites que se relacionan con los arquetipos de sabio y Dios, lo cual conecta significativamente con la estrella de los misterios, el conocimiento y la sabiduría, es decir, cuando esos arquetipos se activan bajo la energía de Sirio, entonces se liberan los instintos, y entre ellos el instinto de poder y trascendencia, mediante el cual los miembros de las élites se reconocen como dioses y asumen su poder personal de forma plena y bajo el sentido de que sus acciones y decisiones están dirigidas por un poder superior. En ese cuarto tipo psicológico, las élites desarrollan el arquetipo psicológico del rey divino, ajustando su poder terrenal a las influencias de Sirio y del mundo espiritual. Por ejemplo, la relación de Sirio con el Sol y la Tierra se manifiesta en distintos momentos del año a través de alineaciones y eventos astronómicos, tales como la conjunción solar de Sirio a principios de julio, la salida helíaca de Sirio a finales de julio, la especial alineación de Sirio, el Sol y la Tierra en la constelación de Leo en el mes de agosto y, por último, la oposición de Sirio del 1 de enero. En otras palabras, el culto astroteológico de Sirio se fundamenta esotéricamente en los siguientes eventos astronómicos. Por ello, Sirio invisible es cuando Sirio se oculta detrás del Sol a comienzos de julio, y su desaparición simbólica coincide con los rituales de muerte y renacimiento. Después se celebra el renacimiento de Sirio, o sea, cuando Sirio se vuelve visible a finales de julio, y esto exige rituales de renacimiento, purificación y de comienzo de un nuevo ciclo. De hecho, a nivel esotérico, los nacidos el 26 de julio, bajo la influencia de Sirio renacido, suelen destacar por su interés en el conocimiento oculto y la vida espiritual, y al mismo tiempo están marcados por un fuerte propósito de búsqueda de la verdad y de conexión con lo trascendental. Otro evento astronómico es el portal del león, porque Sirio, el Sol y la Tierra se alinean en la constelación de Leo, en el mes de agosto, durante el cual Sirio tiene una energía cósmica más fuerte y fluida, así que se producen rituales paganos y neopaganos tanto en los misterios antiguos de las élites como en las sociedades secretas y las corrientes mágico-espirituales del movimiento New Age. Y el último gran acontecimiento astronómico es Sirio espiritual, a principios de enero, y esto representa la máxima influencia de Sirio sobre la Tierra, lo cual coincide con diferentes dinámicas festivo-rituales. Así pues, Sirio es un culto iniciático que por lo general está oculto para los ojos de los profanos, pero está visible y presente en las referencias simbólicas y culturales, por ejemplo en el cine, la arquitectura y la pintura, donde Sirio es la estrella sagrada de los iniciados y adeptos de todas las épocas y culturas. En este caso, cada 3 de enero aparece Sirio en el cenit sobre la gran pirámide de Giza, mientras que la Esfinge representa la era astrológica de Leo, aunque su alineación con la constelación de Leo ya no es significativa debido al cambio en la posición de las estrellas por la precesión. Aún así, la Esfinge fue y continúa siendo un símbolo del culto solar, porque a veces sigue observando secretamente a Sirio, y otras el sol sale directamente entre sus patas durante los equinoccios. Igualmente los obeliscos del dios Osiris, que están en las principales ciudades del mundo, apuntan hacia Sirio o hacia eventos afines. Por otro lado, representan el poder de las élites, los antiguos misterios y los secretos cósmicos, pero también la influencia de Sirio y cómo ésta debe utilizarse en los rituales iniciáticos y en otras dinámicas astroteológicas, entre ellas los rituales culturales, traumáticos o no, pero siempre masivos, porque la idea es evocar inconscientemente el poder de Sirio en la psique colectiva de la humanidad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.